pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, Alfredo, quien les habla, y por supuesto, desde el punto de vista periodístico, hay una cantidad de información importantísima. En mi caso, enseguidita, como hacemos habitual y rutinariamente en los Leuco, desde ese lugar voy a tratar de argumentar y de explicar mi postura editorial respecto de la denuncia que en su momento hizo Nisman. Tengo para mí, decía Pepe Eliashev, que Alberto Nisman y el propio Pepe Eliashev han resucitado en la denuncia de Policita y de Maíquez y en el texto que escribió el juez Claudio Bonadío. Enseguidita le explico por qué. Y además nos visita esta noche uno de los periodistas más importantes de la República Argentina, amigo de la casa, compañero de radio, pero además ahora autor del éxito editorial del momento, de la bomba editorial. Estamos hablando del libro La herida. Vuelve Remil, que se había hecho célebre, por supuesto, en El Puñal. Acaba de publicar La herida de Jorge Fernández Díaz y ya es un éxito absoluto. Así que vamos a hablar de política, pero vamos a hablar de la herida también, porque hay mucho para conversar ahí. Por supuesto, y ya que hablamos de ficción, ¿por qué ficción o es realidad, Remil? Ahora le vamos a preguntar porque tiene un poco de cada cosa. Pero hablando de ficción, va a estar Luis Brandoni, también uno de los más grandes actores argentinos de los últimos tiempos, pero viene a hablar de ficción, pero de realidad, de política, de esta grieta. Renunció a la Asociación Argentina de Actores Kirchneristas, como él lo llama. Vamos a preguntarle por qué. Hay repercusiones de Pablo Echarri, hay repercusiones de Arturo Puig. En instantes. Y además, por supuesto, que vamos a hablar de realidad concreta y dura. Estamos hablando de la decisión que tomó el gobierno de hacer este cambio en la movilidad jubilatoria, este cambio en el cálculo de las jubilaciones que, según coinciden prácticamente todos los economistas, va a perjudicar el poder adquisitivo de los jubilados. Gran lío, tremenda jornada de hoy en la Cámara de Diputados. Viene Mirta Tundis, especialista en tema previsional y además una de las protagonistas de las peleas fuertes. Anticipo, tenemos imágenes exclusivas fuertes de esta tarde. Todo eso esta noche en Los Leuco. He titulado la columna editorial del día de la fecha Eliashev y Nisman viven. Es que la rigurosa investigación de los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maíquez y la resolución del juez Claudio Bonadío han generado que Pepe Eliashev y Alberto Nisman vuelvan a la vida. Simbólicamente, por supuesto, el periodista, nuestro querido colega y compañero de trabajo y el fiscal han resucitado en el reconocimiento general de que sus trabajos fueron impecables, precisos y empujados por una ética que no tienen ninguno de los acusados, procesados y detenidos en esta causa. Los datos, pruebas, indicios que aportaron las más de 500 páginas del fallo de Bonadío, entre otras cosas, certifican todo lo que denunciaron Pepe y el fiscal Nisman y aseguran que fue rigurosamente cierto. Ambos fueron insultados, estigmatizados y agraviados por Cristina y sus cómplices. Todo empezó cuando Pepe Eliashev publicó en el diario Perfil del 26 de marzo del 2011, le repito y lo subrayo, Pepe Eliashev publicó en el diario Perfil del 26 de marzo del 2011 una columna, Primicia Mundial, revelando el comienzo de la infamia. Podemos verla para aquellos que no lo recuerdan. Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados. Allí estamos viendo aquella, insisto, como lo denomino, el comienzo de la infamia anticipado en exclusiva por Pepe Eliashev. Mire, fue tan grande el ataque que Pepe recibió por parte de Cristina, Timerman y algunos integrantes kirchneristas de la propia comunidad judía que el 19 de julio del 2011, repito, el 19 de julio del año 2011, hace casi 6 años y medio, en Le Doy Mi Palabra, el programa que yo conducía en Canal 26 y en el que Pepe era columnista, sus palabras fueron memorables y quedarán para la historia. Vale la pena, lo convoco a que las escuche con atención, digo por su coraje y por su lucidez. Preste atención a lo que Pepe ayer le decía hace
casi 6 años y medio. Ayer a la mañana, 18 de julio, aniversario número 17 del peor atentado en la historia del terrorismo en la Argentina, la tribuna de la AMIA, que debió haber sido, como fue durante gran parte de todo este terrible ciclo, un lugar de luto, de recordación, de contrición, de introspección, de búsqueda de justicia, terminó siendo algo terrible. Todo ha sido tocado, ya nada se salva. Ayer lo de la AMIA fue el colmo de los colmos. Literalmente, la confiscación de un espacio, al que yo no lo quiero idealizar, pero es un espacio vinculado con un momento horrible de la Argentina. No hay nadie, a partir de cierta edad, que no recuerde qué estaba haciendo a las 9:53 de aquel trágico 18 de julio de 1994, porque ese día estalló. No solamente la comunidad judía argentina, sino que la Argentina a secas, fue escenario de un hecho de guerra, que no era el primero, ya había habido otros 2 años antes, la Embajada de Israel. Pero en aquel entonces muchos pensaron, bueno, es el Medio Oriente, es la guerra entre árabes e israelíes, acá éramos nosotros, judíos o no judíos. Ese lugar ayer fue confiscado, fue expropiado, fue banalizado, fue insultado, fue agredido, fue ofendido. 17 años después y 85 muertos en nuestras mochilas, 0 responsables. No hay un condenado, no hay un procesado, no hay nada, hay impunidad. De esos 17 años, 8 son de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Es un dato, sencillamente un dato. ¿Qué fue lo que yo dije como para que este señor que invadió con la complicidad pasiva, tal vez por tontería o por ingenuidad de la AMIA, pero complicidad al fin, invadió ese lugar, se aprovechó como para cabalgar contra la corriente de opinión más razonable? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿De qué se trató? ¿Por qué era tan importante lo que este periodista, que hasta el día de hoy vive de su trabajo y no de ningún subsidio, ni de ninguna prebenda, ni de ningún servicio de inteligencia? ¿Qué fue lo que yo dije? En el diario Perfil, del que soy columnista, publicó un informe extenso en donde daba cuenta, rápidamente resumo, de hechos muy raros, muy curiosos, de los que había trascendido información preocupante. Con motivo de la gira presidencial por los países árabes, el ministro Timerman se apartó de la comitiva oficial, viajó a Siria, que no estaba en la escala de la presidenta, no a Damasco, la capital, sino en una ciudad de segundo lugar, Alepo, donde fue recibido de manera personal por el presidente, el hombre fuerte, el tirano, Bashir al-Assad, que no es un líder revolucionario, tiene en las últimas semanas 1.400 muertos en sus propias manos. Aquí fue a Alepo Timerman, a una reunión de la que nunca se informó, fue clandestina. Ese mismo día, en Alepo, en Siria, el tirano el-Assad recibía al colega de Timerman, pero iraní, el canciller iraní. Lo que yo hice fue recoger una información que trascendió, que se filtró. Como se ha filtrado tanto hoy en el mundo, nadie está exento de esa posibilidad. Esa información era un papel interno de la Cancillería iraní que decía puntualmente que para Irán era el momento de una ofensiva diplomática sobre la Argentina, porque estaban dadas las condiciones para que el gobierno de los Kirchner diera vuelta a la página y se reiniciara una relación más amistosa. Cuando ayer, en vísperas del nuevo aniversario, se supo que un comunicado de Irán hablaba de reanudar el diálogo con la Argentina, ¿saben ustedes lo que dijo Timerman? Lo leo. Dijo, si lo que publicó la prensa internacional se confirma, la propuesta de diálogo de los iraníes, sería un paso adelante positivo y sin precedentes. Un paso adelante positivo y sin precedentes, dijo el ministro Timerman, de un país sobre el que pesan 5 órdenes de captura de la justicia argentina. Uno de ellos, el ministro de Defensa del régimen de Irán, Bahidi, estuvo hace pocas semanas en La Paz inaugurando una escuela militar de cuadros militares con el presidente Morales. ¿Qué hizo la Argentina? Protestó, nada más que eso. Para resumir, porque el tiempo es muy corto y yo tengo que resumir básicamente este concepto que no quiero dejar de compartir con ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado en la AMIA? Es lo que venimos diciendo muchos. Y en este mismo programa lo ha dicho su conductor. Desde diferentes ángulos está comprobada la técnica kirchnerista.
organismo de derechos humanos u organización no gubernamental que no esté sometida al poder kirchnerista es infiltrada, cooptada, comprada, subsidiada o dividida. Lo que ayer pasó es prácticamente lo mismo, es el mismo procedimiento, es la misma metodología. Personajes al estilo de Joclender, como el que ayer intervino en la AMIA, son el paradigma de un modelo que tritura todo lo que tuvo de noble y lo que tiene de noble, que es mucho en nuestro país. Ahora, lo central sigue ausente. De los terroristas no se habla más, no se habla más. ¿Quién puso la bomba? ¿Quién mató 85 personas? Se habla del encubrimiento. Y la última novedad, se habla de un rabino con el que uno puede estar o no en desacuerdo, pero que es un leal servidor de la comunidad judía de toda su vida, como el rabino Sergio Berman, y se habla de un periodista con el que usted puede estar en desacuerdo, pero que no es un agente de inteligencia de ningún servicio. A eso hemos llegado. Esta es la última palabra de lo que ha hecho el oficialismo con una causa noble. La verdad, más allá de la alusión personal, que la enfrento como toda mi vida con todo el coraje que pueda juntar, es realmente patético que a este punto hayamos llegado con tamaña prostitución de causas tan nobles. Bueno, ahí aparecía yo también, lo levantaron antes al video, planteando que con toda la contundencia y toda la información de Pepe Eliashev, mientras lo veía, además de emocionarme, recordaba que las últimas veces que lo vi a Pepe fue en Radio Mitre, donde trabajábamos juntos, donde él continuaba luego de mi actuación. Estaba allí Jorge Fernández Díaz, justo que hoy está con nosotros, quien trabajó con Pepe en el diario Perfil. Y la última vez que lo vi fuera de mi trabajo profesionalmente fue comiendo un asado con el señor Beto Brandoni y Sergio Renán. Estábamos allí en la casa del propio Pepe Eliashev y su mujer, cosas que me fui acordando a medida que lo iba viendo. Pero usted, le pregunto, ¿lo escuchó a Pepe? ¿Pudo ver su dolor y su equilibrio profesional? ¿Su estatura moral? El día anterior había sido atacado cobardemente desde el propio escenario de la AMIA. Algunas precisiones que vale la pena hacer luz de la resolución del juez Bonadío. Digo, Pepe, si usted lo escuchó bien, habla hace 6 años y medio de hechos de guerra. Hechos de guerra. El juez se refiere a actos de guerra. Se refiere a los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA como hechos de guerra. El juez Bonadío, de su expediente judicial, los califica, insisto, como actos de guerra. Pepe recuerda que los Kirchner intentaron y en muchos casos lograron dividir, someter, cooptar y domesticar a muchas organizaciones no gubernamentales y entidades intermedias de la sociedad civil. Y recuerda lo irrefutable: 0 culpable. No hay un solo detenido, no hay un solo procesado. En ese entonces se cumplían, cuando Pepe hablaba, 17 años del atentado. Y Pepe recuerda que en 8 años de esos 17 gobernaron Néstor y Cristina. Los Kirchner utilizaron todas las formas de la cooptación: el dinero, los servicios de inteligencia, las extorsiones. Por eso Pepe dice 2 veces que él vive de su trabajo y no de los servicios de inteligencia. Hace poco, el vocero ex radical de Cristina, Leopoldo Moró, en un claro gesto antisemita que ningunea la condición de argentino, dijo que el diputado Waldo Wolf era un agente de la Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Era lo mismo que decían de Pepe y del fiscal Alberto Nisman. Lo decía un grupo de tareas que Cristina utilizó para matar por segunda vez a Pepe y a Nisman, y sobre todo para enterrar la causa que Poli Chita, Maíquez y Bonadío ahora desenterraron. Pepe contó con precisión de cirujano la reunión clandestina de Alepo, Siria, donde Timerman negó esa reunión con mentiras repugnantes. También reveló que Irán llevó siempre la iniciativa en el pacto con varios objetivos: levantar las alertas rojas para los iraníes acusados, por supuesto, de terrorismo de Estado, de haber volado la AMIA, y de conseguir granos, petróleo y colaboración nuclear de la mano de Hugo Chávez y de Evo Morales. Nos recuerda que el ministro de Defensa de Irán, uno de los acusados, había estado en Bolivia en esos años para fundar una escuela de cuadros militares. Finalmente, en plena coincidencia con mi pensamiento editorial, Pepe asegura que la metodología acá
fue prostituir hasta las causas y las organizaciones más nobles, con el objetivo de fracturarlas, vaciarlas de contenido y ponerle camiseta partidaria. En el cierre de su columna, Pepe habló con información precisa y con contundencia. Mire, era tanta la locura y la ideologitis, es decir, la inflamación de la ideología de Cristina, que además de acusar al presidente Obama, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, por haber violado los derechos humanos de Osama Bin Laden, fue capaz de decir que si algo le pasaba a ella, miraran al norte y no a oriente. ¿Se acuerda? Son 47 segundos. Quieren, sí, se me permite, es la impresión que tengo, tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera además. Si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Que nadie mire hacia oriente. En la cabeza de Cristina existía en su, yo diría, delirio, la posibilidad de que el presidente más democrático de los últimos años de los Estados Unidos, Barack Obama, imaginara que algo malo le podía pasar provocado por los Estados Unidos a Cristina Fernández de Kirchner. Dios mío, ¿no? Dios mío. Por suerte existen los archivos para mostrar la coherencia de lo que uno decía antes y de lo que dice ahora. Miren, perdón por la autorreferencia, pero tuve el gran orgullo y la gran responsabilidad de dar mi opinión, no en la televisión, sobre el tenebroso pacto firmado por Cristina Timerman, sino en el acto de homenaje a las víctimas a los 20 años del atentado. Fue el 18 de julio del año 2014. Era en la calle Pasteur, por supuesto. Y yo decía esto. Es el atentado terrorista más grave de la historia argentina. Es el crimen antisemita más grave ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial y nos hizo un agujero negro en el alma que hoy es imposible de llenar. Es como si 85 hermanos siguieran muriendo todos los días, porque sus tumbas siguen abiertas, porque no pueden descansar en paz. Hoy la bronca se multiplica por ese pacto nefasto, tenebroso, incomprensible que el canciller Héctor Timerman firmó con Irán. Porque es el mismo. Es el mismo canciller que se sienta en primera fila y aplaude lo mismo que aplaude Luis Delía, vocero iraní, fanático antisemita y violento promotor del fusilamiento de disidentes. Irán es un país que se enorgullece del uso bélico de la energía nuclear y que quiere borrar el Estado de Israel de la faz de la tierra porque niega la existencia del Holocausto, de la Shoah. La degradación más grande que tuvo la humanidad, que fue el nazismo, el genocidio de 6 millones de personas en los campos de concentración y en las cámaras de gas. Héctor Timerman quedará grabado en la historia como el responsable de haber sido el ejecutor, el autor material de este crimen de lesa impunidad, de esta alta traición al pueblo hebreo y al pueblo argentino, como lo dijo su ex amiga y su ex jefa política Elisa Carrió. Un canciller no judío no se hubiera atrevido a tanto. Para que llorar no se vuelva una costumbre, para que las velas alumbren la oscuridad del crimen de lesa humanidad, para que los países dejen de fomentar el terrorismo, para que la conexión local, el encubrimiento y el Estado, para que eso no ocurra nunca más. Para que solo pidamos la muerte de la muerte para toda la vida, hasta que cierren las heridas que todavía están abiertas, hasta que se cierren las tumbas, hasta que se abra la verdad. Siento orgullo de haber dicho esto hace más de 3 años, mucho antes del fallo de Claudio Bonadío. Allí hablo de crimen de lesa impunidad, de alta traición al pueblo judío y al pueblo argentino, todo en la misma línea de Pepe, de Nisman y de lo que ahora ha dicho la justicia argentina.
Mire, hay algo que debe guiar siempre el trabajo de los periodistas, de los fiscales y de los jueces. La búsqueda de la verdad. Y ya se sabe que la verdad muchas veces es triste. Pero como dice Serrat, no tiene remedio. Le doy mi palabra. Jorge Fernández Díaz, muy buenas noches y muchas gracias por haber venido. Buenas noches, Alfredo. Si me permitís, quería hacer una pequeña cosa con el Beto Brandoni. Beto, ¿tenés audio o no? Sí, tenés audio. Sí. Después vamos a hablar de todo lo que te convocamos para hablar, pero quería saber, vos que eras tan amigo de Pepe Leayev, insisto en ese recuerdo de ese asado que comimos la última vez, decime qué sentís ahora cuando lo ves hablar, cuando anticipa con tanta precisión y jerarquía profesional. Es una gran emoción, una gran tristeza. Fuimos muy amigos. Era un gran amigo, era un gran periodista, y me emociona enormemente verlo. Era muy corajudo. Supo pasarlo mal y lo hizo bien. Supo tener siempre en alto su dignidad, en las buenas y en las malas. Y con este episodio de la AMIA, esa noticia que él dio, fue severamente sancionado por sectores muy amplios, incluso del periodismo, ¿no? Claro. Me consta. Sí. Pero yo me alegro mucho que vos y otros amigos, el caso de Jorge me consta también, y otros periodistas le estén haciendo este homenaje justo a Pepe Leayev, porque se merece un reconocimiento. Había que tener mucho coraje, mucha convicción y mucha vocación para hacer lo que hizo. Gracias, Beto. En un ratito hablamos. Bueno, la primera pregunta es esa, Jorge. Vos también lo conociste mucho a Pepe, conocés profundamente todo esto que ha pasado, cómo actúa un periodista. Arrancamos con eso, después hablamos. Una de las grandes primicias que se obtuvieron en el periodismo argentino, ¿no? Una noticia mundial. Primicia mundial tuvo Pepe Leayev, que fue negado. Acá lo que quiero es tratar de hacer entender esto. Todos nosotros creímos que esta causa nunca se iba a investigar. Teníamos por qué, porque lo que ha hecho el poder ejecutivo, judicial, lo que han hecho los servicios de inteligencia, lo que han hecho la política en general y muchos periodistas para enterrar completamente la denuncia de Pepe y la denuncia de Nisman, es impresionante. Es una operación nunca vista en la historia de la democracia. En un ratito vamos a hacer un informe especial donde vamos a contar el paso a paso de ese mecanismo y ese operativo de impunidad que buscó el kirchnerismo con la denuncia. Un operativo gigantesco. Muchas veces creímos que esto no iba a avanzar. Se había cerrado miles de veces. Todo este episodio del memorándum está vinculado justamente con la denuncia de Nisman. Claro. Hay un fiscal muerto. A ese fiscal ahora sabemos que lo asesinaron, porque las pericias son contundentes. Yo me negaba a creerlo, te digo la verdad, pero con las pericias serias, y además la justicia ya lo da por hecho, fue asesinado por esta causa. Y la verdad que cuando llegó el fallo, empecé a ver que un montón de gente que pedía la nieve se quejaba del frío. Claro. Es decir, que mucha gente empezaba a decir, bueno, pero el juez, el fuero federal, las preventivas, todas esas cosas, por supuesto que a mí no me caen bien la seguidilla de preventivas, me parece que son discutibles, todavía no se ha discutido a fondo el asunto. Por supuesto que el fuero federal está manchado en su prestigio por las cosas que ha hecho, es decir... Y por las que no ha hecho. Y por las que no ha hecho, es decir, no investigar nunca al poder, aplastar las causas, después pasar de ser tortugas a ser liebres, cuando cambia el poder, etcétera. Ahora, eso no equivale a nosotros de evaluar una investigación que creímos que nunca iba a avanzar un centímetro, que avanzó muchísimo. Veremos en los tribunales de alzada qué es lo que pasa, pero me parece que acá hay gataflorismo intelectual. Es decir,
queremos que esto, decimos a los cuatro vientos, y no se investiga nada en Argentina, nunca se va a llegar a nada. Cuando llega el fallo empezamos a verlo todo con desconfianza, que bueno, es la desconfianza que tenemos por el fuero federal, es la desconfianza de todas estas cosas. Pero no podemos no decir, bueno, che, esto avanzó, esta es la causa por la cual murió Nisman, por la cual fue vilipendiado Pepe Eliashev, en la cual se intentó hacer un acuerdo insólito, un giro insólito en la historia. Todavía inexplicable. Inexplicable, no hay... inexplicable. La defensa que hace el kirchnerismo es muy impactante en el sentido de, bueno, es un pacto que no se realizó. La propia Cristina cuando dice, recién me acabo de dar, cuando dice, miren a Estados Unidos, no miren a Oriente, uno le podría decir, porque en Oriente están todos tus amigos, están todos tus aliados en Oriente, que no hay que mirar si te pasará algo. ¿Cómo es la cosa? En esa declaración, el inconsciente habla de una manera muy, muy contundente. Ella estaba buscando aliados estratégicos en países tremendos, países que han de la mano de demostrado, Chávez, claro. De la mano de Chávez. Y después, el hecho de que la figura de traición a la patria sea muy discutible, que lo es, hay muchos... Sí, acá hay biblioteca, la mitad biblioteca dice una cosa, la mitad otra, y hay algunos juristas que dicen que eso no se sostiene. Yo lo que digo es que más que traición a la patria fue una traición a la democracia, porque está claro que nada de esto hubiera ocurrido si una emperatriz no tuviera en un solo puño al Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, los servicios de inteligencia, la mitad del periodismo y otros recovecos importantes del poder. Todo eso, la sociedad argentina se entregó a una sola persona. Eso es una aberración de la democracia. Creo que se traicionó la democracia, como nunca desde 1983 se traicionó la democracia. Eso no figura en el Código Penal, la traición a la democracia, pero me parece que es un fenómeno político que aún no terminó, porque estamos pagando todavía y pagaremos muchos años esa anomalía. Digo anomalía porque hay intelectuales que yo respeto del kirchnerismo que sacan pecho con la anomalía. Qué bien que fuimos una anomalía. Sí, fueron una anomalía desastrosa. Claro. Y además estoy en contra de los que dicen que esto ya pasó. El kirchnerismo, el populismo ya pasó. No pasó nada. No pasó un pomo, para decirlo en criollo. No pasó nada. Fue derrotado y parcialmente la forma más extrema del populismo, que es el kirchnerismo. Pero la estructura, la cultura, la economía, la forma de pensar construida no solo por el kirchnerismo, sino por diversas formas de populismo, continúan en pie, acechan a la democracia, van a ser muy difíciles de combatir. Porque están en la sociedad. Están en la hipoteca es tremenda, la hipoteca no solo de este gobierno, sino la hipoteca en general. Yo estaba mirando las cifras de 1960 a hoy. Nosotros cuando éramos chicos, Alfredo, vivíamos en un país que nos parecía que era un país medio espectacular. Nosotros, en los últimos 50 años, destruimos este país, lo destruimos, es como si hubiera pasado una guerra. Digo, vos sos chico, no lo viviste, pero vivimos en un país que nos parecía que estaba por la mitad de la tabla y que tampoco era gran cosa y criticábamos todo, qué sé yo. Era un país impresionante. Los números del gobierno de don Arturo Illia son alucinantes, por donde lo mires. Pero son increíbles. Entonces, acá hubo un fracaso catastrófico. Ese fracaso es de este populismo, en sus diversas matices. A veces es neoliberal, a veces tiene diversos disfraces. Y bueno, estamos en una situación que el argentino no quiere entender que fracasamos, que tenemos que hacer algo distinto. Yo no sé si este gobierno estará a la altura de circunstancias y nos sacará de este desfiladero. Estamos en un desfiladero creado por el populismo gravísimo. Y me parece que toda la causa de estos días revela esa traición a la democracia que la sociedad permitió, además, alegremente. Ahí Beto Brandoni, ¿querías decir algo? ¿Querías hacer un pequeño comentario? No, quería decir simplemente que durante el gobierno del doctor Illia había 3% de pobreza. 10 veces mayor. Y la CGT organizó el plan de lucha. Claro. Es un detalle, Claro. Es interesante en un día como el de hoy, que la CGT parece, este grupo de millonarios de la CGT parece que son los abanderados de los humildes, son hipermillonarios, son un escándalo internacional de la CGT argentina, defendiendo un sistema que fue creado por Mussolini,
y adoptado por la Argentina. Y los tipos quieren meterse en absolutamente cualquier... Quieren gobernar y presionar porque están acostumbrados a eso de toda la vida. Hoy en la radio contabas, ¿no? Sí. Cortito lo de la sorpresa que causaba en otros lugares esto de sindicalistas millonarios. Bueno, cuando yo voy escribí El Puñal y voy a España, lo presento en España, recibo muy buenas reseñas, qué sé yo, pero un crítico me dice, mirá, me parece un poco excesiva la novela. Exagerada. Exagerada. ¿Y por qué te parece exagerada? Dice, me parece que poner sindicalistas multimillonarios no es creíble. Bueno, claro, no es creíble, pero es que ni es concebible en Europa la posibilidad de que un tipo mínimamente cambie de coche y que no tenga un quilombo de órdago. En Uruguay es así, en Chile es así. Los sindicalistas tienen su trabajo, su casita. Acá nomás. La Argentina hemos hecho un desastre, la Argentina. No puedo decir, porque yo también he votado a algunos de los que han hecho desastre. Primero por convicción, después por confusión y después por resignación. Pero muchachos, acá en la Argentina hay que despertarse, estamos en problemas. Si queremos seguir en la pendiente, bueno, está bien. Sigamos en la pendiente, hagamos todo como siempre. Y te digo que no sé si el gobierno puede estar a la altura de las circunstancias. Ahora, sobre esto te quería preguntar, ¿no? Jorge, hoy, bueno, acaba de entrar Mirta Tundis, vamos a hablar del tema jubilatorio. Hubo enorme polémica, discusiones, insultos, gritos, algunos agarrones y demás. Y hay un discurso, bueno, muy fuerte de Mirta que vamos a compartir y un discurso muy fuerte también de Nicolás Massot, que tiene palabras que no son habituales para lo que es un discurso de cambio, pero básicamente lo que dice es, le habla al kirchnerismo diciendo, háganse cargo, esto que estamos viviendo es su culpa. Esta salida dolorosa del populismo es culpa de ustedes. ¿Cuán dolorosa es esa salida? ¿Cuán dolorosa te la imaginás a la salida del populismo? Nosotros, lo voy a decir porque soy un académico de la lengua ahora, sí. Así que nosotros vivimos una nube de gases en la Argentina. Claro. Y sí, porque estamos endeudándonos para mantener un consumo que está por... Es como una casa que está quebrada, absolutamente quebrada, y seguimos pidiendo créditos para tratar de vivir como si no pasara nada. Esto es el kirchnerismo, el kirchnerismo, el menemismo, después, y los que se equivocaron, también algunos compañeros radicales que se han equivocado. Bueno, esta hipoteca es una gran hipoteca, y este gobierno está tratando de hacer un ajuste lento, gradual. Me parece que no le queda otra cosa, porque hicieron un shock, creo que vuela en pedazos, bancado por la deuda externa. Para hacerlo lentamente. Aún lentamente es doloroso, y es doloroso para todos. Las tarifas fueron dolorosas para todos. Va a tener que meterle mano al gasto público. Y creo yo que la ANSES... Ahí, con esto de los jubilados... Es una caja monumental, quebrada, destruida, que le usaron para cualquier cosa. Yo solo sé que la fórmula que presenta el gobierno es más o menos la que funciona en los 30 países, 30 y pico países. Con la fórmula hay consenso, el tema es el empalme. Digamos, claro, el tema es el empalme. Creo que es un tema que el gobierno no quiere salir a discutir, insólitamente, porque me parece que no quiere hacer pedagogía. Y yo no sé si era posible eludirlo. Francamente no me siento capacitado para saber... Técnicamente, claro. Técnicamente. Y no he escuchado un buen debate, porque acá hace falta varias voces debatiendo profundamente si esto está bien, si había otro modo de hacerlo de otra manera, no lo sé, francamente. Ahora, sobre eso se monta un grupo de demagogos baratos, entre los cuales están los periodistas, entre los cuales están muchos periodistas que están en posicionamientos de mercado, diciéndole a la audiencia cualquier cosa, porque total es fácil. Yo vengo acá y empiezo a hacer demagogia barata y bueno, es posible que todos me quieran, digamos, ¿no? Y el periodismo, uno de los grandes problemas que tiene es que el periodismo es demagogo. Y ese es uno de los principales problemas, porque el periodismo es un periodismo de supervivencia y quiere quedar bien con su propia audiencia y bueno, le dice lo que quiere escuchar, digamos, ¿no? Es así. Vamos a hablar también de temas gratos, muy, muy gratos para Jorge, para quienes lo queremos para todos, que tiene que ver con este libro que le va a mostrar Diego. Vos estabas hablando de la demagogia del periodismo. Mirá. Y varias veces has declarado que apelás a la literatura y a la ficción para contar cosas que la realidad y el periodismo no te permiten. Bueno, Remil, el gran personaje que has inventado, tanto con El Puñal como con La Herida, tiene mucho de la realidad trabajada con la ficción. Sí, es un thriller político y es a la vez, como vos sabés, por lo leíste, es una de enigma, llena de vueltas de tuerca, de sorpresas, etcétera.
que empieza cuando desaparece una monja y el Vaticano, alguien del Vaticano le pide a un agente de inteligencia que se llama Remil, que es por hijo de Remil, que la busque. Para encontrarla es una monja que trabaja con los curas villeros y desapareció por pedido del Papa, ¿no? Por pedido de un amigo del Papa que quiere hacerle un favor al Papa, supuestamente. Estos amigos del Papa, esto es de ficción, por supuesto. Sí. Pero me permite a mí buscar la parte de atrás, contar la parte de atrás de la política de una manera interesante, de una manera como si fuera una serie de Netflix, en el sentido de que tenga esa tensión, ese suspenso y esa hondura, ¿no? Que tenga ese sabor de algo que nosotros que hemos vivido durante 35 años hemos hecho periodismo. Nosotros solo podemos publicar, los periodistas, el 20% de lo que sabemos, porque la mayoría de las cosas no se pueden probar, pero sabemos cómo funcionan. Por eso es que tanto en El Puñal como en La Herida, que se puede leer como una novela independiente, cuento la parte de atrás de cómo se construye el populismo, cómo se compran jueces, cómo se los persiguen, cómo se les crean pasados falsos y heroicos a los dirigentes, cómo se usan actores y a escritores para protegerse y los usan políticamente. Y después vamos a hablar de eso, algo de eso con Brandoni. Claro. Y cómo se manejan los servicios de inteligencia con la trastienda de poder. Y en ese mundo oscuro de los servicios de inteligencia, ¿cómo fue el laburo que hiciste para meterte ahí, para escribirlo, contarlo? Mira, no quise contaminarme con agentes de la AFI, ni que me operaran ni nada, pero he conseguido tener Mira, con lo que pasó con El Puñal fue increíble, porque El Puñal se publicó y me llaman un día alguien especializado en seguridad y me dice, mira, hay varios Remiles que quieren hablar con vos. Varios Remiles, muy bueno. ¿Qué pasa? Digo, que me quieren apretar. No, son fanáticos y quieren que les firme un libro nada más. Entonces, bueno, que vengan a Radio Mitre a las 7 de la tarde, yo salgo, le firmo y nada más. Le corté, después levanté el teléfono y digo, che, ¿quiénes son? Y eran capos espectaculares, los invité a comer. No eran de la AFI, pero eran tipos que habían estado en el mundo de la Estados inteligencia. Unidos, en Europa, tipos muy sofisticados. Que curiosamente todo lo que había salido en El Puñal les había parecido certero. Verosímil. Sí, solo me había equivocado en que la Glock no tiene martillo, ¿no? La pistola Glock, un imperdonable error que subsané porque ahora varios expertos me han ayudado en esta segunda, que es una de espionaje, pero un espionaje a nuestra manera. Claro, nacional y popular. De nuestra manera es un espionaje. Es un espionaje de la parte sucia, de los negocios sucios de la política. Con una enorme sorpresa, y es que salió con 35.000 ejemplares, derrotó a Dan Brown, una cosa insólita. Bueno, eso vale la pena. La gente por ahí no lo conoce, pero Dan Brown es un bestseller en todo el mundo, mundial. En toda América Latina. Absolutamente. Es primero en ventas, menos en la Argentina, que es derrotado por un tal Fernández Díaz. Mira, cuando ponés, es como sacar una película, viste, una película argentina el día que estrenan La Guerra de la Galaxia, que estrenan Titanic, ¿viste? Totalmente. Bueno, estoy perdido. Y sin embargo, le ganó, vendió 35.000 ejemplares, 20.000 y después 10.000 más. La verdad que es descomunal. En todas partes está ganando Dan Brown y Las Sombras de Grey. Sí. En todo Iberoamérica, salvo la Argentina, llaman para preguntar qué pasó con esta novela. Bueno, y ya lo tradujeron como a 5 idiomas. Sí, lo tradujeron al francés, al italiano, al polaco, al checo, salió por toda América Latina y lo va a presentar Pérez Reverte en enero. Y además estoy escribiendo el guión porque compró los derechos la productora de Relatos Salvajes, de Remil. La gente, en lugar de decirme, che, bien, por la columna tal, por la política, me dice, che, Remil, vamos con Remil. Son esas cosas. Mira, vos podés hacer una campaña de marketing de lo que quieras. Finalmente, lo único que vende el libro es el boca a boca. El boca a boca. Impresionante. Aquí, en Singapur, en Madrid, donde sea. Te quiero preguntar una anécdota que me contaste de esa comida, de esa cena que tenías con estos expertos de inteligencia, donde te elogiaban y decían que era muy verosímil todo lo que contabas en el libro, más allá del tema de la Glock, y contabas que hubo un episodio que no te creían que vos lo habías inventado. Claro, alguien me dijo, bueno, pero ¿y los 3 muertos del sur qué pasa? Yo había imaginado que 3 chicos, 3 piratas de asfalto robaban un camión lleno de cocaína,
Y iba Remil y los suyos y los mataban y recuperaban el camión. Eso es imaginación pura. Eso fue imaginación pura, a pesar de que todo lo que ocurre en estas novelas, aunque es ficticio, yo tengo siempre un expediente, un documento, algo equivalente. Claro. Por eso que tiene sabor a verdadero, porque se parece, aunque no es directamente de ficción. Entonces yo había creado este episodio. Entonces de repente me dice uno de los Remiles, ¿y cómo sabías de eso? Porque sabíamos 3 personas en la Argentina. Digo, mirá, lo imaginé. Y me dijo, no. ¿Lo imaginaste? Porque los pibes estuvieron 6 meses muertos en la morgue. Nosotros estábamos esperando a ver quién los iba a buscar para detenerlos y no venía nadie porque sabía que los íbamos a detener. Y entonces yo pensé, en la Argentina te pueden matar por algo que imaginaste. Hay que tener cuidado. Impresionante, impresionante. Jorge, un verdadero lujo que haya estado acá. Felicitaciones por la herida, felicitaciones por tus columnas espectaculares en el diario La Nación y bueno, y además por el esfuerzo que has hecho para venir, por distintos Hoy vine motivos. rengueando. Porque estás rengueando, sí. estás con un pequeño problema de salud, estás requerido por todo el mundo y agradezco la diferencia de amigos son familia, que hayas venido a Leuco. Muchas gracias por todo y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Enseguidita nomás, hablando de cine, Remil al cine. Mire si me llaman a mí, si necesitan un periodista y puedo actuar en cine. Bueno, acá tienen a un actor de primerísimo nivel como Brandoni, con el que vamos a hablar de varias cosas de la actualidad y también, tal vez por última vez, porque ya no quiere hablar más de tema, pero bueno, renunció a lo que él llamó Asociación Argentina de Actores Kirchneristas. ¿Qué decía Charry? ¿Qué dice Arturo Puig? Que habló conmigo y me elogió Arturo Puig. Y por supuesto el gran tema del día, el tema de los jubilados, con una de las principales protagonistas aquí, Mirta Tundis, una antigua amiga de la casa. Enseguidita, ya venimos. Bueno, lo hemos conversado, la gran posibilidad. También le tenemos que agradecer. Otro lujo. Primero que otro lujo, igual que Fernández Díaz. Y también le tenemos que agradecer porque me consta que lo han invitado a distintos programas. Quiere cerrar ya este tema y me parece bien, porque hay momentos que para hablar y hay momentos para trabajar, para actuar y para salir de los temas. Pero hoy, después de haber pasado ya varios días, digamos, ¿estás absolutamente seguro, tranquilo, estás satisfecho con tu conciencia de haber renunciado a la Asociación Argentina de Actores? Un gremio del que fuiste, pero un ícono, un pilar fundamental. Sí, estoy tranquilo con mi conciencia. Sí, estoy tranquilo, estoy seguro. ¿En qué momento tomás la decisión? Lo pensé bastante tiempo, porque recibí un agravio imperdonable de parte de los dirigentes de la Asociación de Actores en julio de este año. Y me tomé bastante tiempo. ¿Y acaso haya tenido algo que ver mi conversación con Arturo Puig también? Ah, mira vos. Estoy tranquilo, sí, porque no voy a faltar a ninguno de mis deberes como actor profesional. Tengo deberes con los que cumplí toda mi vida. Lo voy a seguir haciendo, voy a seguir aportando, voy a seguir teniendo mi obra social, que es la obra social de la Asociación de Actores. 55 años que soy miembro de ese sindicato. 55 años de afiliado. De manera que me voy a valer de esa obra social, como lo hice toda mi vida. Pero tengo el derecho de voluntariamente afiliarme o no. Y me desafilié después de 62 años de socio. Beto, no, de 55 años de socio. Cuando decías recién que recibiste este agravio en julio, ¿lo que te pasó fue enojo, fue dolor, fue decepción? No tanto decepción, ¿no? Porque en esa nota que sacaron oficialmente la entidad, se me agravia desde la ignorancia, más que nada. En ese sentido me dio un poquito de pena, porque como ellos no estuvieron en los momentos más difíciles, claro. Entonces, y quieren ser los protagonistas de la historia, entonces hacen lo que no se hizo en ese momento y creen que lo están haciendo por primera vez. Digamos, por ejemplo, el tema de los desaparecidos. Yo era secretario general cuando desaparecía gente, íbamos nosotros a buscarlos, hacíamos todo lo posible. De modo que la AAA te amenazaba a vos. No, por supuesto. Las amenazas que no eran amenazas porque sí, ahora estas falsas por teléfono. No, la mayoría de los casos, que yo era un negacionista. Un negacionista. Qué increíble. De modo que más que... me dio pena en un sentido, pero
yo creo que desde la ignorancia lo hicieron y desde el fanatismo, ¿no? Y desde el fanatismo, que a veces no te deja, puedes negar hasta la existencia del sol. Esa es la cosa que a mí más bronca me da esta situación. Después la discusión política, digamos que a mí, a vos, a cualquiera te critiquen por tu posición política, bárbaro, está parte del debate, vamos a discutir de política, estamos en democracia y vamos a discutir con toda la pasión que haga falta. Sí. Ahora, hablar sobre Beto Brandoni respecto de alguien que ha jugado un rol durante los momentos más duros, durante el golpe de Estado, poniendo el pecho, saliendo a buscar compañeros actores desaparecidos, como decía, tratándolo con... Pero hablan así de Beto Brandoni, hablan así de Magdalena Orguiñazú, hablan así de Graciela Fernández Meijide. Es un nivel de impunidad y de descaro pocas veces visto. Claro, pero eso lo hace el fanatismo, lo hace el fanatismo eso. Y porque además habla también de su flaca vocación democrática, ellos no son democráticos, entonces si no sos kirchnerista sos un enemigo. Yo además he tenido una experiencia de vida extraordinaria en la Asociación de Actores. A mí me tocó, eran periodos de 2 años, antes de cumplir el segundo me tuve que ir al exilio, desde el exilio gané la elección. ¿Ganaste la elección en el exilio? Sí, volví en el 75 y bueno, después del 76 vino el golpe y se suspendió la actividad política y gremial y me quedé hasta el 9 de diciembre del 83, porque al día siguiente asumía el doctor Alfonsín y yo iba a asumir un rol político como asesor y el estatuto de la Asociación de Actores prohibía que los miembros de la comisión tuvieran al mismo tiempo un cargo político. Entonces yo renuncié el día antes de ese día glorioso, el 10 de diciembre del 83. De manera que... No sé, ahora me... No, en ese debate te acusaban... La entidad tenía 24 miembros en aquel entonces. Era gente que pensaba muy distinto. Yo, en lo personal, no tenía una identidad partidaria hasta el año 82, en que me afilié al radicalismo. Claro. Pero había compañeros del peronismo, del Partido Comunista, del Partido Intransigente, de la Democracia Cristiana. ¿Peronista como Juan Carlos Genés o no? Pero por supuesto, pero desde luego, como un peronista histórico que fue Carlos Carela, que además fue maestro nuestro, porque yo me miraba, me espejaba en su experiencia como dirigente gremial. Mirá lo que es esa foto, Beto. Mirá lo que es esa foto. Es impresionante esa foto. ¿Te acordás en qué momento fue? ¿Por qué motivo fue? Y debe haber sido una de las tantas veces que salimos a la calle a protestar por la censura, en favor de la libertad de expresión, en fin, por una de las tantísimas veces que salimos porque se prohibían películas, porque había una lista negra, por 20.000 razones. Y la gente, y nosotros hablábamos de nuestros temas. Los compañeros teníamos cada uno su idea, pero nunca significó eso una fractura ni una diferencia. Teníamos una obligación superior, que era hacer funcionar esa entidad, que dicho sea de paso, el año que viene, dentro de un año y pocos meses, cumple su centenario, la tercera asociación de actores del mundo, creo, después de la inglesa y de los actores de teatro de Nueva York. De modo que tiene una larga historia. A mí lo que en el medio de ese debate decían, bueno, porque sí, nosotros tenemos un pensamiento político, pero Brandoni también tenía un pensamiento político. Lógico. Sí, pero yo digo, el tema es que acá te imponían y te marginaban si no pensabas igual que ellos, y en tu época había una convivencia, como recién dijiste, de distintos pensamientos políticos. Pero además la naturaleza, digamos, de la asociación, de la gente de la asociación, era muy variopinta, de modo que nunca pudo haber tenido una sola camiseta, porque somos gente de distinto origen social, cultural, económico, de modo que gente que en general piensa por sí mismo. Y ese es el espíritu que debe tener todos los sindicatos y todos los gremios, no son de un partido, representan a trabajadores. Estos muchachos son kirchneristas, entonces se ocupan de otras cosas que me parece que deberían dejarlas de lado para ocuparse de cosas que tienen que ver con nuestro gremio, Beto, con nuestro trabajo. Claro. Te quiero hacer una pregunta que es delicada, pero entiendo también si preferís la prudencia. Además de sesgo ideológico, ¿hubo corrupción? Porque en muchos sindicatos de Argentina... De ninguna manera, no me consta, no me consta, de ninguna manera. No es eso lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo
una cerrazón de origen ideológico, donde, digo, hay asuntos sindicales, gremiales, muy importantes, de los cuales, por lo visto, yo no sé, no estoy enterado de que se ocupe. Correcto. Se habla de la falta de trabajo y hay un canal de televisión, que es Canal 9, que hace más de una década que no hace un solo programa de ficción y yo no veo que la entidad esté haciendo, gestionando esto. El tema algo y sobre esto, por ejemplo. Claro. Más allá de algunas otras cosas que son penosas. Digo, Oscar Martínez ganó el premio al mejor actor del Festival de Venecia. Un genio, sí. Ni un telegrama de felicitación le mandaron al compañero Oscar Martínez. La Asociación Argentina no le mandó un telegrama a Oscar Martínez. Eso no se hace. Porque no piensa como ellos. ¿Qué querés que te diga? Ay, qué triste, increíble. Qué triste. Y además es un talento y un tipo tan extraordinario, Oscar Martínez. Mira, tengo dos cosas para que compartamos y si querés opinar. Una que hablan mal y otra que hablan muy bien de vos, porque yo hablé con Arturo Puig en la radio. Pero primero va la mala, que es Pablo Echarri diciendo que vos haces todo esto por política partidaria. Vamos a ver a Pablo Echarri lo que dice. No. Me parece una jugada política de parte de él. De hecho, hay un dato que no sé si ustedes saben, pero podrían corroborarlo, que él se estaría presentando al comité de Capital Federal con una lista propia, que sería, creo que la lista se llama Radicales en Cambiemos. Entonces me parece que la movida de la renuncia de Brandoni a la Asociación de Actores tiene que ver específicamente, para mí, con lograr una, digamos, cierta prensa que le dé la posibilidad de posicionarse en ese lugar como para quedar bien parado dentro de lo que es la disputa política. Ay, Dios mío. Ya solo que creen que vos necesitas prensa, es que no es... Claro, no es conocido, no tiene prensa, es una persona que tiene que hacer política para que le hagan prensa o al revés renunciar. La verdad que ciertamente por momentos es infantilismo, parece, ¿no? Trágico. Pareciera ser que sí, porque por otra parte yo me cuidé mucho de dividir las cosas. Claro. Yo soy un actor que dice lo que escribieron otros. Yo no contrabandeo ideología. Tengo una pertenencia partidaria, soy radical y hago política en el comité o en la calle o donde sea. Y me expreso porque es mi derecho. Pero nunca contrabandeé. Qué importante. Y eso lo he sostenido durante toda mi vida, razón por la cual en más de una oportunidad la gente por la calle, a la salida del teatro, cuando me han dicho muchas veces: son un fenómeno, Nando. Lástima que seas radical. Lástima que claro, eso quiere decir que no piensan como yo. Claro. Y me consideran y me respetan como yo los respeto a ellos. De manera que no voy a contestarle a Pablo porque no vale la pena. Veamos lo de Arturo de esta vuelta. Vamos a ver. A mí me sorprendió porque Arturo es una persona también de bien, una persona maravillosa, íntegra. Pero digo, por ahí no va a querer jugarse. Yo le pregunté diciéndole si querés contestar o no, porque tampoco quiero obligar a nadie a que se pelee, no queremos generar dificultades, pero a mí me dio una gran satisfacción escuchar a un actor como Arturo Puig diciendo esto. Mira, yo te cuento mi pensamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo de Beto Brandoni, yo también lo estoy pensando. Yo creo que la sociedad de actores debe ser multipartidaria y no tener un partido, en este caso, como es el kirchnerismo, ¿no? A mí también, lo mismo que a Beto, me sacó un poco que hayan sacado una defensa, por ejemplo, de Víctor Hugo Morales. Y no lo digo por los valores de Víctor Hugo Morales, que son altísimos, sino que es un periodista. ¿Y qué tiene que ver un periodista con la sociedad de actores, no? Bueno, esto lo conversaron entre ustedes, vos me decías que en algún momento lo charlaste con él o con otros colegas. Sí, no, con él, ¿no? Lo hablamos con Arturo, en oportunidad telefónicamente, después nos vimos, claro, en un hecho casi social, pero no, nada más que eso, pero bueno. Estoy todavía asombrado con lo que acabas de contar, yo no sabía, pues estuve también hace poco con Oscar Martínez y por supuesto no me contó, no anda haciendo... Le mandaron un telegrama. Es una indiscreción mía, acabo de cometer una indiscreción. Está bien. Es una cosa realmente increíble. Vos hablaste en un momento, Luis, que me pareció muy interesante como concepto de listas blancas, ¿no? Creo que lo hemos charlado en este programa, ¿no? Como esta idea de que había algunos actores que justamente por su pertenencia tenían una cantidad de trabajo impresionante, en cine, en tele, en radio. Que efectivamente que fue así.
particularmente en el cine se dio con bastante notoriedad eso. Pero fue una butad, digamos, que se me ocurrió en contraposición con la lista negra, que por supuesto no existió, no hizo falta. ¿Vos no sentiste que fuiste censurado entre el kirchnerismo? ¿Sentiste que por ahí te dieron menor cantidad de trabajo de acuerdo a tu trayectoria y lo que vos venías haciendo en promedio anualmente de trabajo? Sí, pero ¿sabés qué pasa, Alfredo? Yo en los años 70 me vi obligado a perder el miedo. Claro. Y por suerte no lo volví a encontrar. Qué pedazo de frase. Esta la corto, la edito y mañana la pongo en la radio. Perdí el miedo y por suerte no lo volví a encontrar. Y tiró una con Pepe también, fue extraordinaria. La tengo acá. Lo pasó mal y lo hizo bien. Lo pasó mal y lo hizo bien. Parece que también no solamente interpretás textos ajenos, sino que también tenés algo de creatividad y pensamiento. Bueno. La última pregunta, y con esto cerramos, y te agradezco de verdad, porque sé que habías bajado la persiana, no querías saber más nada, y te agradezco que hayas hecho... Nobleza obliga. Te has tenido la deferencia de haber venido. ¿Cuál sería la última reflexión que vos harías para los actores jóvenes? Digo, esos pibes que te admiran, que tal vez a lo mejor ni les interesa demasiado la política, que también están en su derecho, pero que a vos te admiran profesionalmente y dicen, veo, qué sé yo, un gallo para escuela. Se van a ver en mañana en los se van a ver en los tatos. Mañana. Gran el señor candidato, está nominado en los tatos y usted también, obviamente. ¿Qué le diría a esos pibes jóvenes que quieren ser actores de verdad, profesionales? Yo no soy maestro, pero tuve grandes maestros. Será por eso que no me atrevo a dar clases. ¿Qué le digo a los chicos? Que se preparen. Este es un oficio que nos permite, nos da el derecho, nos otorga el derecho de vivir de eso. Para vivir un oficio hay que estudiarlo. Entre otras cosas, hay que leer todo lo posible, hay que ir al teatro a ver cómo se hace el teatro, o como dijo una vez un maestro mío, vayan a ver tal obra para ver qué es lo que no se debe hacer en el teatro. Digo, porque si no, es como un chico que quiere jugar al fútbol y no ve fútbol. Claro. Tienen que ver teatro, tienen que ver cine argentino, y tienen que saber, los jóvenes, que lo bueno es que puedan pertenecer a este oficio, a esta comunidad que empezó hace muchos años, que tiene sus próceres, que tiene su historia, que esta es una cosa que nos pasa a todos los jóvenes, nos pasó a nosotros también. Pero en el conservatorio, no sé cómo hicieron, pero a los 2 o 3 días ya alguien nos informó subrepticiamente que el teatro argentino ya había empezado. Había empezado antes de... Claro. Entonces, esto es lo que tienen que saber. Y que hay gente que vale la pena que se la recuerde. Gracias por todo esto, sos muy generoso con nosotros y muchas gracias por haber venido. Hay un tema caliente, polémico, es el tema del día, es la tapa de todos los diarios del día de mañana. Tenemos a una de las protagonistas, la que vivió desde adentro, desde la comisión, el debate caliente, también el escándalo, el griterío y las posiciones distintas frente al tema de los jubilados. Enseguidita vamos a hablar con ella, con Mirta Tundis, diputada nacional. Ya venimos. Prometido, la posibilidad de hablar con la diputada Mirta Tundis. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Por el Frente Renovador, que hoy, en esta sesión, que insisto, mañana va a estar en todos los diarios, seguramente en la portada, tuvo una de las intervenciones más fuertes, más precisas y más calientes del día. ¿La compartimos? Nosotros nos vamos a oponer a este ultraje al bolsillo de los jubilados. Hay casi 5 millones de jubilados que cobran menos de 15.000 pesos. ¿Qué dice el INDEC de ustedes? Que cobrar menos de 15.000 pesos es ser pobre. O sea que tenemos casi 5 millones de jubilados pobres. Bueno, 5 millones de jubilados pobres, no hay ninguna duda y que nosotros no vamos a apoyar eso está absolutamente decidido. Pero estaba realmente apasionada por lo que decía Mirta. Y
obviamente usted siempre está preocupado por los jubilados, pero en este caso hay algunos motivos especiales, ¿no es cierto? Sí, realmente uno viene viviendo, yo en mi despacho sigo recibiendo a jubilados, ellos lo pueden constatar con la gente de recepción de la Cámara, que cada uno que viene es recibido, recibo un mail, recibo llamados, el pedido de ayuda, y porque además yo trato directamente con ellos, no desde hace un día. Hace más de 38 años que yo comencé en las cajas de jubilaciones y siempre atendiendo público, siempre escuchando, mirándolo a los ojos al jubilado y sabiendo de la necesidad. Uno lo vive, lo palpa, el hecho de que el jubilado no es solamente, como dije yo hoy, el haber jubilatorio, es más allá del haber jubilatorio. Son los medicamentos que son carísimos, es el transporte, es la vestimenta, más allá de todas las cosas, es un alimento adecuado. La gente o ningún funcionario mide que un jubilado no tiene la posibilidad que tenemos nosotros de tener una obra social que llamamos por teléfono, por internet y nos dan el turno. El jubilado está obligado a ir a la clínica a pedir el turno y para ir a la clínica tiene que viajar. El jubilado de Capital Federal tiene la posibilidad de tener transporte gratuito a través del subte, sí, aquellos que cobran haberes bajos, de 10 a 16 horas, o viajar en tren. El que vive en el conurbano, no. Y el que vive ya pasando el segundo cordón metropolitano, recorrí toda la provincia de Buenos Aires. Es como que hay jubilados de primera, de segunda, de tercera. El jubilado pide, por favor, Mirta, no me abandone. Por favor, Mirta, haga algo por nosotros. El jubilado que está viviendo, no sé, en Chascomús, en Cañuelas, en Bragado, en Junín, y bueno, me cansaría de nombrar, para ir a un médico de cabecera le tiene que pagar un arancel, 50 pesos, 100 pesos, para hacerse un estudio, 100 pesos, 200 pesos. ¿Por qué el jubilado que vive en Capital Federal o en el conurbano no tiene que pagar plus? ¿Y saben lo que le pide el PAMI? Pídale una factura. ¿Qué médico le va a dar una factura que sabe que es ilegal? Entonces, no es solamente el haber, es todo el contexto de un jubilado. ¿Cómo no me voy a enardecer y cómo no voy a plantear que estoy en contra de esta quita que se le hace en el mes de marzo? Esto es importante, es una quita finalmente porque la información que trascendió ayer fue que el ministro Nicolás Dujovne y algunos otros integrantes del Poder Ejecutivo tuvieron reuniones con algunos diputados de Cambiemos que no estaban convencidos y le dijeron, miren, nosotros en el cálculo que hacemos, el jubilado no va a perder. Incluso hasta va a ganar un poquito. Los cálculos de la enorme mayoría de los economistas dicen que los jubilados van a perder. ¿Cuál es el cálculo que hacemos? No, van a perder porque se tragan un trimestre. Claro. Entonces, arrancan un escalón abajo. Arrancan un escalón abajo. Entonces, si yo te digo, bueno, la verdad que yo tengo pactado contigo que en el mes de marzo tenés un aumento del 15%, porque es lo que estaría dando, el 14,5% al cierre del mes de noviembre, algo que Dujovne hoy dijo que no podía cuando se le preguntó cuánto sería el aumento por la actual movilidad, dijo no tengo los datos, y yo dije, le ofrecía a Marcos Labaña que tenía los datos, se los podíamos alcanzar. En realidad con la movilidad actual alcanzarían a un 14,5%. Yo te digo, bueno, mira, mi propuesta de todo el año, el próximo marzo vas a recibir un 15% de aumento. Después digo, no tengo plata, tengo que pagarle a las provincias, tengo que hacer un recorte, después lo vas a recuperar, pero yo te voy a dar el 5,7%. En junio, cuando yo te estoy dando el otro aumento, por más que sean trimestral, te lo estoy dando sobre un haber devaluado. No es lo mismo. En un 8%. Exactamente, no es lo mismo dártelo sobre 8.300 pesos que deberías por ley, no por capricho mío, por ley cobrar en el mes de marzo y que después en junio hagas un empalme y le des la inflación sobre esos 8.300 que sobre 7.600. Le vas a dar el 21%, pero sobre un haber ya devaluado. Me digan lo que me digan. A mí la maestra Beatriz de primer grado me enseñó a sumar y restar. Ya tengo 61 años, no me olvidé de la suma y la resta, y a mí me dice que entre 8.300 y 6.600 estoy perdiendo casi 700 pesos, que ya los veo devaluado y rebajado a la hora que me vayan a dar el próximo aumento. Claro, no solamente que no los cobra, sino que además el aumento que va a recibir es una base menor, por eso que no cobra. Eso está bastante claro. Estaban cerrados en ese tema los legisladores de Cambiemos. Totalmente. No podían comprender que se podía modificar eso de alguna manera y que el Estado se hiciera cargo, no los jubilados de esos 700 pesos, que se hiciera cargo el Estado y tal vez con eso solucionaban. Tengo entendido que es porque quieren que salga tal como vino de senadores y si le introducen alguna modificación debería volver al Senado.
jubilados. Porque si no ahorran. Digamos, si corrigen el empalme no hay ahorro. No, bueno, en este caso, pero después el ahorro es hacia adelante son también. 38.000 millones de pesos. Ellos necesitan ese dinero para girarle a las provincias, más la armonización que van a venir a las provincias, porque no nos olvidemos que no es solamente los jubilados nacionales, esto va a afectar a las 13 provincias que no transfirieron en su momento, que tienen sus sistemas independientes. En el caso de María Eugenia Vidal ya envió el paquete de reformas donde la reforman el sistema jubilatorio de la provincia de Buenos Aires, donde le cambian el haber inicial, donde pierdan la movilidad, que es diferente. El jubilado provincial, después de jubilado, sigue aportando al sistema un 8% de su sueldo, aparte de su obra social. No es que sea deficitario el sistema provincial. O sea, este es un ajuste. Yo entiendo todo lo que pueda decir el gobierno. Creo que el año pasado no nos pueden decir nada porque les dimos todas las herramientas de gobernabilidad, hicimos propuestas a los proyectos ellos presentados. Fuimos cuestionados por todos los sectores que éramos serviles y funcionales al gobierno. No es que seamos una oposición no responsable. Lo que no podemos avalar es lo que se quería hacer con impuesto a las ganancias, que el proyecto en su momento incorporaba 1 millón más de trabajadores, y no podemos permitir este ultraje al bolsillo de los jubilados. No se puede permitir. Estamos hablando de gente mayor, de gente que no se puede defender, porque ¿saben lo que va a pasar? Esto se va a declarar inconstitucional cuando algún jubilado de alto poder adquisitivo, que también va a decir, la verdad que a mí me gustaría más recibir un 15 que un 5,7, es el que va a hacer juicio. ¿Ustedes piensan que el jubilado de 7.200 pesos va a tener plata, 1.000 o 2.000 pesos para pagarle a un profesional? No, por eso es que uno se enoja, porque el que menos tiene menos defensa, y por eso es esa necesidad de que den marcha atrás. Hablémoslo con más tiempo, dialoguémoslo. Yo le dije al ministro, bueno, si van hacia una reforma tributaria que se va a terminar de implementar dentro de 5 años, bueno, llevemos la reforma tributaria y cuando se termine, implementemos el sistema. Dicen, bueno, no, el jubilado argentino gana al igual que Finlandia y en 5 o 6 países del mundo se aplica la inflación. Me parece bárbaro. Pero paguemos los 756 euros que gana el jubilado finlandés, unos 16, 17 mil pesos en Argentina, lo elevamos a ese monto, démosle la inflación. Todos vamos a estar de acuerdo. De hecho, que se lo dije a la Espina antes de venir acá. Y dice, no, yo dije lo mismo, pero bueno, no tenemos plata. El tema es que nunca hay plata para los jubilados. Este es el gran dolor. Ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con los anteriores. Ningún gobierno ha tenido. Ahora, Mirta Tunde, usted que no está ni con el gobierno ni con el kirchnerismo. No. Cuéntenos un poco lo más objetivamente posible qué pasó, quiénes hicieron el escándalo, quiénes fueron agresivos, quiénes insultaron. ¿Es verdad que había gente que no era jubilada, dirigentes políticos y sociales que fueron? Cuénteme usted su mirada como cronista, digamos. Sí, en verdad había muchos jubilados. A mí me sorprendió porque un periodista hoy me dice, había jubilados truchos. No, había muchos jubilados, personas que yo conocía, que me las encontré ahí. En verdad yo no tuve la posibilidad de hacer ingresar a nadie. Sí intervine con otros diputados, con Eduardo Amadeo, que digo, dejen pasar algunos, por lo menos un representante de cada lugar. Claro. Y así se había pactado. Sí, después vimos a representantes de sindicales, cierto que estaba Baradel, Palazzo, estaba Leonardo Fabré, había varios referentes y sí había mucha gente joven, activistas o representantes de punteros sociales y políticos. Yo estaba alejada del otro lado hasta que empezaron a gritar, le pegaron a un jubilado, Eduardo Amadeo empezó a pedir disculpas por esa agresión, quizás en el forcejeo, y ahí empezaron los gritos e insultos. Yo en realidad entiendo que el jubilado está ofuscado, está nervioso, los jubilados que estaban ahí, que se manifestaron, obviamente están con bronca. No avalo la falta del respeto, yo no soy agresiva, no me gusta el insulto, no me gusta la falta de respeto. Sí siento que el jubilado tiene derecho a expresarse, a decir que están mal, que les están robando, y me parece loable. Creo que se le fue de las manos a más de uno, y obviamente cuando hay gente que está siendo un tanto activista, obviamente que fomenta la agresión por parte del resto de la gente, pero sí había muchos jubilados que habían ido a reclamar por sus
sus derechos y no estaban insultando, estaban gritando, no voten esta ley, nos están robando, ¿por qué nos siguen robando? Después obviamente había gente que le faltaba el respeto a funcionarios. ¿Cómo terminó todo? Ahora, ¿qué está pasando en diputados en este momento? En realidad ya se retiraron todos. Yo antes de venir hacia acá, mucho antes, estaba esperando que se haga la hora, me fui al despacho, Eduardo Amadeo, estaban los últimos diputados del Frente para la Victoria y algunos de Cambiemos, y se dio por levantada. El problema es que durante la reunión de la comisión, en un momento determinado, nos enteramos, hace la denuncia a Vicky Donda, que sin haber debatido o sin haber planteado cada uno su posición, ya estaban pasando el dictamen para la firma. O sea, salió. Y obviamente, claro, si Amadeo en el comienzo, cuando se arma esta discusión, estábamos una serie de diputados tratando de tranquilizar, de decir que dejen pasar a algún representante, y él se ofuscó y dijo, si sigue esta discusión, si sigue este disturbio, a mí no me interesa nada, yo paso a la firma, total tengo el quórum para que lo dictaminen y lo paso a la firma sin consensuar y sin debatir. Y me pareció una falta de respeto al resto de los jubilados, al resto de los diputados, porque no habíamos hablado ninguno. Entonces, obviamente le dije, pero si ya tienen, y se lo dije a Daniel Lipovetsky, le digo, Dani, le digo, si ustedes ya tenían el número y no nos necesitaban a nosotros, entonces ¿para qué convocaron? ¿Para qué piden consensuar? Nos están faltando el respeto. Y me dijo, tranquila, tranquila, y ahí trató él de armonizar un poco la situación, tranquilizar, y entendió que realmente Eduardo Amadeo, porque estaba ofuscado, había cometido un error gravísimo, ¿no? Porque no se puede decir un presidente recientemente electo, no me importa, paso a la firma porque total yo ya tengo mi quórum. Entonces, ¿qué somos el resto de los diputados? ¿Para qué estamos dentro de las comisiones? Y después hubo otras críticas por parte de la izquierda, porque había una de las diputadas, la diputada González, que había sido hasta hace días atrás parte de la comisión, vocal de la Comisión de Previsión, sí, y ninguno de ellos, ni en presupuesto ni en previsión, estaban incorporados. La última, muy cortito, usted sabe de televisión y sí, sabe de los tiempos, nada, no tenemos nada de tiempo, pero ¿usted cree, por el conocimiento que tiene de la Cámara de Diputados, que esto finalmente se va a aprobar tal como vino del Senado? ¿Tiene los votos el oficialismo? Ellos dicen que sí los tiene. Mi preocupación va a ser el miércoles que viene en el recinto, porque había muy pocos del Partido Justicialista y ellos dicen que el acuerdo lo tendrían con el Partido Justicialista. Mirta Tundi, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Enseguidita nomás tenemos con Changuito, aquí con Diego, que brindar con Fernet y esperar que mañana en los Tatos el señor gane algún premio. O sea, vamos a ver. Nosotros está nominado el programa, está nominado, ¿no? el Señor, programa yo también. como si usted no tuviera nada que ver. Ya venimos. Muy bien, ha llegado el momento. El momento, por supuesto. Por esto vengo. Hacerlo con espuma. ¿No hay en la terna de los Tatos premio al mejor servidor de Fernet? Y no porque ganaríamos nosotros, ese lo gana no hay seguro, otro. Claro, ese no compito con nadie. Sí, porque lo hace con espuma como nos gustan los cordobeses. Sí. Mañana ya, no importa lo que pase mañana, pero queremos agradecer a todos los jurados, que son muchísimos los jurados. ¿no? Sí, sí, como 2.500 personas. Mira, ahí tenés la espuma. Personas de los Tatos. Está nominado este programa como mejor programa periodístico de cable. Está nominado Diego como mejor conductor de programa de cable y también... Labor periodística en aire. Labor periodística en aire por el programa de María. 3 nominaciones. Muchísimas gracias a la gente de la industria, a la gente de los productores, de los a la Tatos, gente de Capit. Y brindamos por ellos. Muy bien. Ojalá volvamos el martes que viene con algún premio. Esperemos. Ojalá. Y si no, nos damos por satisfechos también con la nominación. Y vos, mañana que vas a los Tatos, cuídate, Changuito. Chao, pa.